Muy buenas noches, chicos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este curso de opción de grado. El día de hoy vamos a ver algo que se llama creación para el diseño metodológico. Digamos que el diseño metodológico, pues es la parte de la investigación donde se planifica cómo se va a realizar el estudio, ¿cierto? Es como esa ruta que se traza, que sirve de guía al investigador para la recolección, el análisis y la interpretación de la información. Esto pues que da lugar pues para responder las preguntas de investigación. Eh, el diseño metodológico pues tiene diferentes enfoques, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el enfoque? Es, digamos, cómo se aborda el problema. Allí pues tenemos tres tipos de enfoque, que es el cualitativo, el cuantitativo o el mixto. Dentro de este diseño metodológico, pues también tenemos que tener el alcance de la investigación, qué tan profundo tú quieres llegar, ¿cierto? Si es meramente exploratorio, si es descriptivo, si es correlacional o si es explicativo. Digamos que es allí donde tenemos que enfrentarnos a esa pregunta de hasta dónde queremos llegar, ¿cierto? La selección de la metodología, pues es como aquellas herramientas, aquellas técnicas, ¿cierto? Que se van a utilizar pues para poder llegar a alcanzar a resolver ese problema, ese gap de conocimiento, ese vacío, ¿cierto? Y que respondan a aquellos objetivos. Imagínense como si ustedes estuvieran eh, que realizar pues un viaje, pues el diseño metodológico es como esa ruta, ¿cierto? Ese plan que ustedes van a trazar, ¿cierto? Y el enfoque es como van a decir, si van a irse en un vehículo como tren, avión o carro particular, ¿cierto? El alcance es qué van a visitar, si son las ciudades, si todo es las atracciones, ¿cierto? Es hasta dónde quieren llegar ustedes, cuál es lo que dimensionan pues para hacer ese viaje, ¿cierto? Entonces, esto pues, todo ese conjunto pues debe tener una metodología, ¿cierto? Una herramienta para que ustedes continúen con ese viaje, ¿cierto? Entonces ahí entran a funcionar pues todo lo que es las herramientas, si de pronto tienen alguna persona que les va a orientar, que les va a ayudar a ustedes a movilizarse, o van a tener un GPS, o van a tener unos mapas físicos, sí, es algo que a ustedes les ayude a resolver, ¿cierto? Ese, o poder llevar a cabo este plan que se trazó. ¿Sí? Recuerden que aquí es importante entender que son los enfoques, que son los alcances de la investigación, pues para poder seleccionar la metodología adecuada de acuerdo al problema o los objetivos planteados. Entonces, eso es importante al momento de nosotros construir ese diseño metodológico que hace parte de nuestra investigación, ¿cierto? Em, Cuando nosotros hablamos de enfoques, miren que habíamos hablado de diferentes enfoques, ¿cierto? Estábamos hablando de el enfoque cualitativo, cuantitativo o el mixto, ¿cierto? En este caso vamos a hablar un poco frente a ese enfoque cualitativo, ¿cierto? Y el enfoque cualitativo, pues, se centra en comprender los fenómenos eh, desde la perspectiva de cada una de las personas involucradas o de los participantes.
Aquí se busca es interpretar significados, explorar experiencias y extender contextos desde una mirada subjetiva o profunda. Aquellas características propias es que pues no utiliza datos numéricos, ¿cierto? Se basa en palabras, textos, imágenes, observaciones, cuadernillos de campo, ¿cierto? Este enfoque pues es meramente interpretativo, busca comprender el significado que las personas otorgan a cada una de esas experiencias vividas, ¿verdad? Es flexible y es emergente. Vemos que el diseño puede adaptarse durante la investigación. El contexto es esencial porque pues considera el entorno y esas condiciones sociales, ¿cierto? Aquí se habla de pequeñas muestras, ¿cierto? Se trabaja con pocos participantes, pero con una gran profundidad. Y pues el rol de investigador es parte activa del proceso. Aquí pues interactúan pues todos los participantes, ¿cierto? Entonces, si lo ponemos como ejemplo, es como que que alguien quiere conocer sus vidas, ¿cierto? O la vida de una persona. Aquí pues no le preguntas cuántos años tiene, porque eso es un dato numérico, sino que le preguntas cómo fue su infancia. Miren que aquí ya la narrativa cambia y aquí escuchas es la historia. Ese enfoque cualitativo es como esa conversación profunda busca entender ese significado y la experiencia personal, ¿cierto? Eh, un ejemplo en la ingeniería de sistemas es que, digamos que tenemos un tema que es experiencias de los desarrolladores al adoptar metodologías ágiles en empresas de software de Bogotá. Digamos que nos vamos a centrar en este ejemplo, este es el tema. Allí pues se utilizan entrevistas en profundidad a 10 desarrolladores y se observan esas participantes en esas reuniones diarias. El objetivo pues es comprender cómo viven, cómo experimentan los desarrolladores en esa transición de las metodologías ágiles. Entonces, aquí es clave hacer que esas interpretaciones de qué significa, cómo lo viven esa experiencia, ¿cierto? O por qué lo hacen, esas motivaciones, ¿verdad? Entonces, miren que es esencial ese concepto trabajado en este enfoque cualitativo. Cuando nosotros hablamos de cuantitativo, ¿cierto? El enfoque cuantitativo se centra en medir y analizar datos numéricos para probar hipótesis, establecer patrones o relaciones, ¿cierto? Busca la objetividad, la generalización y la replicidad de los resultados, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características principales? Pues usa datos numéricos como parte de las mediciones, las estadísticas, los porcentajes, ¿cierto? Ese enfoque positivista busca pues hechos, objetos y esas mediciones. Es estructurado y fijo, ¿cierto? El diseño se define antes de comenzar. Muestra grande, ¿cierto? Se trabaja con muchos participantes para generalizar. El rol del investigador es neutral, es objetivo, no interactúa directamente. Y pues las hipótesis se formulan, ¿cierto? A través de las diferentes pruebas y esa estadística arrojada a través de los diferentes datos. Hagan de cuenta como si ustedes eh, desean conocer la opinión de los ciudadanos sobre algún tema. Allí pues se realizan encuestas con una muestra grande, alrededor de 100, 500 o hasta 1000 personas, ¿cierto? Con preguntas dicotómicas, ¿cierto? Preguntas cerradas y analizan pues esos porcentajes. El enfoque cuantitativo es como esa encuesta, ¿cierto?
busca datos numéricos que puedan generalizarse a toda la población. Ejemplo, en la ingeniería de sistemas, pues hablábamos de las metodologías ágiles. Aquí voy a poner un tema como el impacto de la implementación de Scrum en la productividad de equipos de desarrollo en empresas de software. Entonces, el método que se utiliza es ese método de, de medición de la productividad y se hace eso a través de las líneas de código por el desarrollador y la velocidad de entrega. Poder entender ese antes y después al momento de la implementación de estas metodologías ágiles, ¿cierto? El análisis, pues, prueba es con estadísticas para comprender esas medidas y determinar si el cambio es significativo o no, ¿cierto? Entonces, aquí es eh, importante hacer las valoraciones con preguntas como cuánto, ¿cierto? Dirigida directamente a la medición, con qué frecuencia, entonces es verificar cuántas veces se ha desarrollado, ¿cierto? Y cuál es la relación, o sea, esa correlación que existe entre esos escenarios, el antes y el después, ¿de acuerdo? Mm, Ahora cuando hablamos de un enfoque mixto, ¿cierto? Entonces, este enfoque mixto, pues, combina elementos de los enfoques cualitativo y cuantitativo que permiten obtener una visión más completa. Esto, pues, enfocado a lo que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Permite triangular la información y obtener resultados más robustos. ¿Cuáles son estas características? Pues combina datos y toda la parte cualitativa, ¿cierto? Integra esas encuestas y esas entrevistas. Tiene un enfoque más pragmático, ¿cierto? Se centra es en resolver el problema, no en el enfoque, ¿cierto? Es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque puede ser pues, secuencial o concurrente. La triangulación es un contraste entre las diferentes fuentes de datos, ¿cierto? Y la muestra puede tener una muestra grande o parte cualitativa, ¿cierto? Eh, que permite hacer ese análisis. Hagan de cuenta como que ustedes eh, proponen un detective, ¿cierto? Frente a alguna temática y este no solo utiliza la técnica de revisar documentos, ¿cierto? Sino hacer también esas entrevistas a aquellos participantes de acuerdo a ese contexto. Y pues allí se analizan todo el tema de esas evidencias, ¿cierto? Y pues se combinan con esas diferentes hipótesis que podrían salir con respecto a esto. Como es natural, pues el ejemplo podría ser este, que es el tema, la evaluación del impacto de la inteligencia artificial en la productividad de empresas de software en Colombia. Entonces, la parte cuantitativa es, se aplican determinado número de encuestas a empresas para medir el nivel de adopción de la IA y su impacto como métrica de productividad. La parte cualitativa podría ser entrevistas a 10 gerentes de TI para entender los desafíos y esos beneficios percibidos, ¿cierto? Entonces aquí esa triangulación pues contrasta los datos numéricos con las percepciones de los gerentes. Este enfoque pues tiene una ventaja, ¿cierto? Porque permite comprender el qué, o sea, la parte cuantitativa, y el por qué, la parte cualitativa, de un fenómeno, de una situación, de un contexto. Esto pues proporciona una visión más completa y profunda acerca de lo que nosotros en principio estamos analizando o estamos investigando. ¿De acuerdo? Veamos qué más tenemos. Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa, ¿cierto?
el enfoque cualitativo versus el enfoque cualitativo o el mixto, ¿cierto? Entonces, tenemos cualitativo, cuantitativo y mixto. Hablamos de los datos. En el término de datos, en lo cualitativo, pues son todo lo que podemos extraer a partir de o textos, imágenes, o observaciones, ¿cierto? Cuantitativo es todos esos datos, esos números, ¿cierto? Esas métricas que nosotros pudimos extraer a través de alguna herramienta. Y mixto es cuando hacemos utilización de varios, ¿cierto? El enfoque, cuando estamos hablando de cualitativo, estamos hablando de algo que se interpreta, es algo más subjetivo, ¿cierto? No tenemos evidencia, sino que de acuerdo al comportamiento, pues nosotros podemos entender, ¿cierto? O crear hipótesis acerca de eso. Si es cuantitativo, pues está provisto, ¿cierto? A través de esas muestras grandes, ¿cierto? Que se ha recopilado esa información. Y cuando estamos hablando de mixtos, estamos hablando de que es pragmático porque permite manejar esas dos situaciones. Cuando hablamos de muestras, en el cualitativo, pues hablamos de una muestra muy pequeña, ¿cierto? Cuando estamos hablando de cuantitativo, sí es un poco más grande, ¿cierto? Algo que sea más representativo, algo que me permita entender como esos cambios, ¿cierto? Y la mixta es que utilizo las dos de acuerdo a ese propósito, lo que estamos desarrollando, ¿cierto? El diseño, pues, para el cualitativo es flexible, es emergente. Cuando hablamos del cuantitativo, pues es más estructurado, es más fijo, ¿cierto? Y cuando hablamos de mixto, pues nos permiten trabajar esa flexibilidad entre los dos, ¿cierto? El objetivo, pues, para el cualitativo es comprender o interpretar cómo es ese comportamiento. Para el cuantitativo es medir, probar, establecer hipótesis. Y el mixto, pues, me ayuda a triangular o a complementar de acuerdo a lo que vaya saliendo de ese análisis, ¿cierto? Nosotros como rol de investigador en el cualitativo, perdón, en el cuantitativo, pues debe ser algo muy neutral, ¿cierto? Algo muy objetivo. Mientras que en el cualitativo es un participante más activo, ¿cierto? Y en el mixto, pues es una mezcla entre los dos. Recuerden que cuando hablamos de cualitativo, pues buscamos es cuando se necesita comprender un fenómeno de acuerdo a esa profundidad de investigación. Cuando hablamos de cuantitativo, pues aquí solo necesitamos es medir, ¿cierto? Generalizar resultados. Y cuando hablamos de mixto, pues aquí necesitamos comprender, ¿cierto? Y a su vez, pues medir, ¿cierto? Entonces es una mezcla de ambos. Cuando hablamos de un enfoque o un alcance exploratorio, ¿cierto? Pues aquí el alcance exploratorio se utiliza cuando el tema de investigación es poco conocido o cuando no ha sido suficientemente estudiado. Su objetivo es explorar y familiarizarse con el fenómeno para identificar variables y generar hipótesis iniciales. Eh, Características del alcance es que el objetivo, pues, explora un tema un poco conocido, muy poco conocido, ¿cierto? Es flexible, ¿cierto? Porque se diseña, pues, mediante ajustes durante la investigación. Se genera hipótesis, digamos que las pruebas lo sugieren, ¿cierto? Muestras muy pequeñas, ¿cierto? Que generalmente se trabaja con pocos casos. Los métodos son de revisión de literatura, de entrevistas abiertas, de observación, y pues el resultado proporciona una primera aproximación al tema que nosotros estamos revisando. Hagan de cuenta como cuando vas a un lugar desconocido
a un nuevo país o algún lugar, ¿cierto? No tienes ni mapa ni nada, ¿cierto? Pues primero exploras el terreno, haces caminatas, observas, tomas nota. El alcance exploratorio es como esa primera exploración en donde tú te familiarizas con ese contexto, ¿sí? Em, es importante entender qué está pasando ahí y cómo este fenómeno es que se comporta o se manifiesta, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese alcance descriptivo, estamos hablando de, tiene como objetivo describir las características de ese fenómeno, esa situación o población, ¿cierto? Busca responder a la pregunta ¿cómo es? Y detallar las prioridades y rasgos más relevantes. Características principales, el objetivo es describir características y rasgos. Es estructurado, ¿cierto? El diseño está planificado desde el inicio. La prueba, la muestra, ¿cierto? Debe ser, pues, representativa, busca describir la población. Los métodos o herramientas utilizadas son las encuestas, la observación sistemática, el análisis de datos. El resultado, pues, proporciona una imagen detallada del fenómeno. Allí, pues, no se explica, sino solo se describe y busca relaciones causales, ¿cierto? Hagan de cuenta como cuando ustedes ven un paisaje, ¿cierto? Allí pues toman fotografías detalladas, ¿cierto? Donde muestran como esos fenómenos o esos elementos que se tienen, por ejemplo, la luz, la intensidad, el amanecer, las montañas, los ríos, todo lo que, los colores, todo lo que allí encierra, ¿cierto? Ese alcance descriptivo es como esa fotografía en donde ustedes lo detallan a través, pues, de esa descripción que desarrollan con base a ese fenómeno, ¿verdad? Em, Cuando hablamos de un alcance correlacional, estamos pensando o tiene como objetivo medir la relación entre dos o más variables. Aquí se busca responder a la pregunta, eh, ¿se relacionan de alguna manera? Y es determinar si existe una asociación estadística entre ellas. Características principales. El objetivo es medir relaciones entre variables, cuantificar y cualificar, ¿cierto? Donde se pueden tomar esos números y se pueden categorizar, ¿cierto? No existe una causalidad. Usa estadísticas como coeficientes de correlación, muestra se toma, digamos que para generalizar los resultados, una muestra representativa y pues los resultados indican la fuerza o la dirección de la relación. Eh, Hagan de cuenta que ustedes están midiendo una temperatura de una persona y notas que la temperatura sube, pues cuando suben esos latidos del corazón. Entonces, allí existe esa correlación entre temperatura y los latidos del corazón, si se dan cuenta. Entonces, es como esa relación que existen entre dos variables y cómo es el comportamiento al momento de observar estas dos variables en ese momento. Em, Ahora hablamos de el alcance explicativo, ¿sí? Y tiene como objetivo establecer las relaciones de causa y efecto entre variables. Aquí pues se busca responder a la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? Y determinar si una variable, o sea, esa causa, produce cambios en otra, y es como ese efecto, ¿cierto? Características principales, pues el objetivo es explicar las relaciones de causa-efecto, ¿cierto? Eh, Experimental o cuasi experimental
cuando se manipulan pues las variables, ¿cierto? A ver qué comportamiento, qué resultado podemos obtener. Mm, Usa estadísticas inferenciales, ¿cierto? Pruebas de hipótesis, ¿cierto? Muestra controladas, se controlan variables extrañas y el resultado pues determina qué causa qué, ¿cierto? Hagan de cuenta cuando ustedes quieren probar un fertilizante, ¿cierto? En donde pues ese fertilizante permite hacer crecer las plantas, ¿cierto? Pero tomas dos grupos, ¿cierto? Una con fertilizantes y otro sin. Y entonces aquí es cuando nosotros queremos explicar ese fenómeno y cómo al manipular esas variables observas el efecto que existe de una a la otra, ¿cierto? Es como esa relación, esa explicación, ¿cierto? Veamos qué más tenemos aquí. Aquí tenemos una tabla comparativa, ¿cierto? En donde pues tenemos los diferentes tipos de alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del objetivo, pues en el exploratorio es explorar algo nuevo, ¿cierto? En el descriptivo es describir las características. Lo correlacional es medir las relaciones, ¿cierto?, que existen. Y explicativo es establecer esa causa-efecto, ¿cierto? En preguntas, en el exploratorio es como qué es, ¿cierto? En el descriptivo es cómo es. En lo correlacional es cómo se relacionan. Y en el explicativo es por qué. ¿Cierto? Porque esto pasa cuando esto lo involucramos, ¿cierto? Nivel de conocimiento en el exploratorio es muy bajo, en el descriptivo pues es medio, en el correlacional es medio alto y en el explicativo sí es alto. ¿Qué métodos utilizar? Entonces, para el exploratorio, a través de entrevistas o revisiones, ¿cierto? En el descriptivo, pues se utilizan pues encuestas o a través de la observación. En el correlacional, pues todas las estadísticas correlacionadas. Y en el explicativo es pura experimentación. El resultado es hipótesis de esas. En el exploratorio, pues es todas esas hipótesis que nosotros podemos crear, ¿cierto? En el descriptivo es como ese perfil detallado de lo que está sucediendo, ¿cierto? El correlacional es esa asociación que existe, esa correlación que existe. Y en el explicativo es la causalidad. Si pasa esto, llegamos a este resultado, ¿cierto? Entonces, la relación entre alcance y enfoque es que en el exploratorio generalmente se utiliza un enfoque cualitativo o mixto. Cuando tenemos uno descriptivo, el enfoque es cualitativo, cuantitativo o mixto. Podemos irnos por cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del correlacional, pues generalmente es cuantitativo. Y cuando hablamos de explicativo, generalmente es cuantitativo y experimental, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo nosotros poder elegir esa metodología adecuada? ¿Cierto? La selección de la metodología, pues, depende de tres factores principales. Primero, el problema de investigación. ¿Qué se quiere saber, cierto? Los objetivos que se quiere lograr y los recursos disponibles. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Qué acceso tenemos, cierto? Eh, las preguntas son esenciales para poder demarcar, ¿cierto? Entonces, ¿se necesita medir o comprender? Eso es una pregunta que ustedes deberían formularse antes de elegir el enfoque. ¿Se busca generalizar o profundizar? ¿Cierto? Si se tienen datos numéricos o solo es textos o fuentes de investigación, ¿cierto? Esas son preguntas clásicas que se deberían formularse y ustedes tendrían pues los resultados, ¿cierto? Entonces,
preguntarse al seleccionar el alcance es qué se quiere explorar, qué se quiere describir, cuál es la correlación o si deseamos es explicar los resultados, ¿cierto? Cuál es el estado del arte del tema, ¿cierto? Si se tienen hipótesis previas o si se necesitan generarlas, ¿cierto? Pues aquí se pueden manipular algunas variables, ¿cierto? Entonces, ese árbol de decisión para seleccionar la metodología, entonces, primero es entender, ¿es algo nuevo o es algo poco estudiado? Entonces, si eso existe, entonces podríamos enfocarnos como la parte exploratoria sumado a la parte cualitativa, ¿cierto? Segundo paso, entonces, si no es eso, se busca describir un fenómeno. Si se busca describir un fenómeno, pues vámonos por un enfoque descriptivo en donde vamos a tener cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Para el tercer paso es qué se quiere medir o qué relaciones se tienen, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ahí elegimos el correlacional y se suma el cuantitativo, ¿cierto? Cuando estábamos hablando del paso 4 es qué se quiere probar, ¿cierto? Si es una causalidad, ¿cierto? Entonces aquí o explicamos el fenómeno y es sumado a toda esa parte cuantitativa experimental, ¿cierto? Y pues esto nos ayuda a enfocarnos un poco más sobre lo que nosotros queremos investigar, ¿cierto? Entonces, pues chicos, básicamente eso era lo que quería trabajar con ustedes, ¿cierto? Espero que haya sido entendible y de su agrado. Y ya volvemos para preguntas y demás situaciones con respecto a la materia. Muchas gracias chicos por haberse conectado y nos vemos más adelante. Muchas gracias.